Muy buenos días, mi nombre es Miguel Andrés López Martínez, soy abogado de la Universidad Santo Tomás Tunja, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. He participado en semilleros de investigación y en estos momentos me desempeño como editor de la revista de estudiantes Iteras Veritatem que impulsa la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, y algunos de los trabajos que he venido desarrollando en el campo de la investigación social están relacionados con el estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado, responsabilidad del Estado en general, y la garantía del derecho a la reparación para las víctimas del desplazamiento forzado. En el día de hoy los invito a ustedes, amigos, a que me acompañen en una breve disertación sobre una pregunta que tiene mucha relación con el contexto de posconflicto que comenzamos a vivir a partir de las negociaciones con algunos grupos armados como las FARC. Tiene que ver con la reparación de las víctimas, concretamente del desplazamiento forzado, desde un enfoque de justicia distributiva. La pregunta que nosotros vamos a desarrollar en la sesión de hoy es la siguiente: ¿pueden los jueces administrativos ofrecer reparación transformadora a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia? La idea es que nosotros podamos presentar algunas razones que nos permitan dar una respuesta a esta pregunta, pero para ello necesitamos hacer una aproximación en tres momentos. El primero de ellos está relacionado con identificar en qué consiste la reparación transformadora, cuál es su concepto, qué propósitos tiene, qué alcances podría tener en el ámbito de la política pública, pero más importante en esta oportunidad, en el ámbito de la garantía del derecho a la reparación de las víctimas del desplazamiento por vía judicial. Vamos a concentrarnos en la vía judicial contencioso-administrativa, y por eso, además de preguntarnos si los jueces administrativos pueden ofrecer reparación transformadora, vamos a intentar responder a esta otra pregunta: ¿cuáles serían las acciones concretas para que un juez contencioso administrativo ofreciera este tipo de reparaciones con propósito transformador? Entonces tenemos tres partes. La primera, para referirnos al concepto de las reparaciones transformadoras, su naturaleza, su ámbito de alcance, su propósito. La segunda, para evaluar qué implicaciones tendría ese concepto de reparación transformadora en el papel de los jueces contenciosos administrativos que intentan brindar reparación a las víctimas del desplazamiento forzado. Podríamos pensar a las víctimas del conflicto armado. Y una tercera, en la que presentaremos algunas conclusiones, ¿por qué no?, algunas recomendaciones frente a esta problemática. Bien, comenzamos entonces con la primera aproximación sobre el concepto de la reparación transformadora. Para ello, los invito a que se fijen un momento en el rostro que aparece en la diapositiva. Ese rostro es el de Roberto Camacho. Fue una fotografía que se tomó en el año 2007, cuando ACNUR desarrolló un trabajo periodístico con los relatos y las historias de vida de algunas de las víctimas del desplazamiento forzado. Me permito leerla, la declaración que da nuestro amigo Roberto, para que podamos ir dimensionando la necesidad del concepto de la reparación transformadora. Dice Roberto: todavía el ingreso es la preocupación más grande. Tengo 56 años, a los 56 años no le dan trabajo en ninguna parte a uno. Todos los días yo me acuesto a pensar cómo hago para sostener a mi familia, y todos los días me levanto a mirar que no hay nada de comida. Son 10 años y yo personalmente no me siento integrado. Me siento una persona comprometida con los trabajos de los jóvenes y la comunidad, pero no integrada. Porque la tierra de uno, es la única parte donde uno se integra. Ser desplazado es lo peor que le puede pasar a cualquier persona en la vida, porque las personas de bien no lo miran bien a uno, nos juzgan como guerrilleros o como paramilitares. Muchos dicen que nosotros no somos sino problemáticos. Entonces a uno le afecta mucho eso, a todo el mundo le afecta eso. Roberto Camacho era un líder comunitario en algún municipio del departamento del Chocó, y fue desplazado en el año 1997 por considerar que tenía nexos con grupos guerrilleros. Fue desplazado por los paramilitares. Su trabajo lo desarrollaba impulsando equipos de microfútbol en distintos municipios, y bueno, este es el relato que nos permite ir pensando en una problemática que se dimensiona mejor si observamos las cifras
de la población que ha sido víctima del conflicto armado, pero especialmente de quienes han sido víctimas del desplazamiento forzado. Los invito a que revisemos la siguiente filmina. Según los datos del registro único de víctimas actualizado a 14 de septiembre del año 2016, a ese día se encontraban registradas 8.131.269 personas como víctimas del conflicto armado colombiano. Dentro de esos 8 millones de víctimas del conflicto armado, 6.230.919 han recibido atención, pero vamos por favor a la siguiente filmina. Evidenciaremos aquí que de los diferentes hechos victimizantes, la gran mayoría de ciudadanos que han sido flagelados por el conflicto armado lo han sido por el desplazamiento forzado. 6.883.513 seres humanos han sido desplazados desde 1985 hasta el 14 de septiembre del año 2016, lo que constituye un 79.8% del universo total de víctimas registradas, solamente las registradas ante la institucionalidad estatal. Se trata de 6 millones, casi 7 millones de casos muy similares en un sentido muy amplio al caso de Roberto que acabamos de mencionar y que ustedes acabaron de ver en la filmina. Se trata de seres humanos que, según la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, se encontraban en su gran mayoría por debajo de las líneas de pobreza y por debajo de las líneas de miseria, y que antes de haber sido desplazados o despojados de sus tierras sufrían condiciones de exclusión y de vulnerabilidad, pues que hicieron mucho más fácil el hecho de que un actor armado o un agente del mercado les despojara de su propiedad sobre la tierra o les destruyera el proyecto de vida relacionado con el territorio. Esta circunstancia ha llevado a pensar a muchos autores, como el maestro Rodrigo Primi y el profesor Pablo de Graef, en la necesidad de diseñar programas de reparación que no solamente busquen que las víctimas retornen al estado anterior al daño, o lo que llaman los expertos al status quo ex ante, al momento del daño, porque ello implicaría que estas 6 millones, casi 7 millones de personas volvieran a una situación de exclusión, de vulnerabilidad, de difícil acceso a servicios públicos, a la educación y a la justicia, y ello no constituiría una verdadera reparación, o al menos no sería un aporte suficiente para lograr lo que por estos días se conoce como una paz estable y duradera. Atrás. En la fotografía ustedes observan 3 personajes que hacen parte del marco conceptual que vamos a emplear en esta presentación. Del lado izquierdo, el señor de gafas, de corbata, está el profesor Adriano de Cupis. En el centro está la profesora Diane Arendlicher y en el costado derecho se encuentra el profesor Rodrigo Primi. Estos 3 personajes los traemos a colación, o más bien las ideas de estos 3 personajes las traemos a colación porque han brindado aportes importantes en la construcción del concepto de reparación, como lo veremos más adelante. El profesor Adriano de Cupis, el señor de la corbata, ha planteado ideas importantes sobre el criterio clásico de la reparación, sobre el concepto clásico. La profesora Diane Arendlicher ha hecho un trabajo de compilación muy interesante y además valioso a nivel de derecho internacional, que nos permite hablar de un estándar internacional del derecho a la reparación de las víctimas en general por violaciones de derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario. Y el profesor Rodrigo Primi y su equipo de investigadores de justicia han planteado el concepto de reparaciones transformadoras. Entonces tenemos 3 conceptos: el concepto clásico, el internacional y el concepto transformador de la reparación. Vamos a ver la evolución del concepto de reparación desde el estándar clásico hasta el estándar transformador. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, tenemos algunos criterios para ir comparando los momentos clásicos, internacional y transformador de la reparación. Comencemos hablando de el primero de los criterios: los remedios que ofrece la reparación. En términos generales, digamos que la reparación es una obligación que surge cuando un sujeto de derecho, es decir, una persona, ha generado o le ha causado un daño a otra. Esta obligación implica, entre otras cosas, el vínculo o la necesidad de que quien causó el daño le entregue algún remedio a quien fue perjudicado para que salga de esa situación de perjuicio.
En el estándar clásico de reparación, que está representado en las fotografías por el profesor Adriano de Copis, en el estándar clásico, los remedios que tradicionalmente se ofrecen para que la víctima de un daño sea reparada son dos: la restitución, o lo que se conoce como la reparación in natura, y la indemnización. Es decir, si a su vez se le rompen un vidrio, la restitución implicaría que le entregaran un vidrio de las mismas medidas, con las mismas características químicas, físicas, para poderlo ubicar en el mismo sitio en el que estaba ubicado. Por eso se le conoce como restitución y reparación in natura. Se entrega una misma especie o una prestación idéntica en la medida de lo posible a la que fue suprimida o alterada con el daño. La indemnización es un mecanismo que consiste en entregar una suma de dinero a cambio del daño, del bien o del interés que fue lesionado. Entonces, no le entrego el vidrio o el balón pinchado o un balón igual al que se pinchó, sino que le entrego el costo de ese vidrio o el costo de ese balón. Pero si lo llevamos al escenario de las víctimas del desplazamiento forzado, la restitución o la reparación in natura consistiría en la entrega de la tierra que fue despojada, de las hectáreas de tierra que inicialmente ostentaban la población en situación de desplazamiento. Y la indemnización consistiría en una cuantificación de esa tierra, de no ser posible su restitución, para consignársela a una cuenta bancaria a estas familias en desplazamiento. Este es el estándar clásico y sobre este se han construido la mayoría de las sentencias, por ejemplo, del Consejo de Estado, incluso de la Corte Suprema de Justicia. En el estándar internacional de reparación, lo que se ha logrado hacer a través de múltiples formulaciones y del estudio de muchos casos de conflictos armados y de programas de reparación masiva, ha sido lo siguiente. Además de hablar de restitución e indemnización o compensación, como lo denominan algunos profesores como Richard Falk o Diane Arndtlicher, se habla de otros remedios que van más allá de entregar aquello que se le quitó a la víctima o de entregar una suma de dinero en reemplazo de eso que perdió. Existen otras medidas como la rehabilitación, la satisfacción y las medidas de no repetición. Más adelante profundizaremos en este estándar internacional. Pero como ustedes pueden ver, del estándar clásico al internacional ya tenemos algunos remedios que no se entregan en el clásico y sí en el internacional, a saber, la rehabilitación, la satisfacción y las medidas o garantías de no repetición. En el en el concepto de reparaciones transformadoras, recuerden ustedes la imagen del profesor Rodrigo Prini, estamos hablando de los mismos remedios del estándar internacional, esto es restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, pero con la idea de que sean coherentes con la política social y con las medidas de asistencia humanitaria. Lo veremos en unos instantes. Veamos otro criterio de diferenciación o de clasificación de los conceptos de reparación. El segundo criterio es el propósito. En el estándar clásico, el propósito de reparar, es decir, de restituir o de indemnizar, es brindarle remedios a la víctima que sufrió el daño para que vuelva a la situación anterior a la ocurrencia del daño. Recordemos que este estándar clásico fue planteado pensando en los conceptos del paradigma tradicional o del paradigma clásico de la responsabilidad civil o del derecho de daños. Es decir, esto se pensó desde los límites conceptuales del derecho civil, que pueden mis amigos y amigas abogadas encontrar, por ejemplo, en los artículos 23, 41 y siguientes del Código Civil. El propósito, en cambio, del estándar internacional es, el propósito es muy similar, pero en el estándar internacional la idea es brindarle remedios a la víctima que ha sufrido violaciones a sus derechos humanos, a sus derechos fundamentales, y tratar de eliminar las causas de esas violaciones y controlar las consecuencias. Allí ya hay algunos elementos que nos permiten ir distinguiendo al estándar clásico del estándar internacional. Por ejemplo, en el estándar internacional es clave que estemos nosotros ante la violación de un derecho humano. Y recordemos que los derechos humanos son aquellos que han sido categorizados como tal en el derecho internacional y también, ¿por qué no?, en las constituciones de los diferentes estados. El estándar clásico se diseña para cualquier tipo de daños, en cambio el estándar internacional está pensado para aquellos daños que se ven representados en violaciones a los derechos humanos. Otro elemento interesante del estándar internacional, su propósito es tratar de controlar las causas de esas violaciones a los derechos humanos
y conjurar o, digamos, sí, también controlar las consecuencias de dichas violaciones. Por eso existen remedios distintos a la restitución y a la indemnización, como lo veremos más adelante. El propósito de las reparaciones transformadoras es, bueno, brindar remedios a las víctimas de violaciones a derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero también conjurar las condiciones de vulnerabilidad y exclusión que las personas que se vieron vulneradas tenían o vivían antes de la violación a los derechos humanos. Es decir, mientras en el estándar internacional buscan eliminar las causas y controlar las consecuencias de dicha violación a los derechos humanos, en el estándar transformador, en el concepto transformador, van a tratar de corregir algunas circunstancias del contexto que vivían las víctimas antes de la violación de derechos humanos. Es decir, están tratando de atacar las circunstancias estructurales que, digamos, que condicionaron esos atentados contra los derechos de las víctimas. Veamos el tercer criterio de evaluación o de clasificación de los diferentes conceptos de reparación. El tercer criterio tiene que ver con el alcance normativo. En el estándar clásico, la reparación es una obligación en cabeza de quien causó el perjuicio. Llámese un particular, un Estado, un grupo armado, legal o ilegal. Su cumplimiento no admite ninguna excepción. ¿Sí? Se pueden hacer algunos ajustes teniendo en cuenta la medida del perjuicio. Es decir, si el perjuicio tiene una cuantificación de 100, pero logra repararse o recuperarse a una medida de 80, entonces se reparará 80. Pero la proporcionalidad siempre debe guardarse y es una obligación estricta. De hecho, si no se cumple la reparación, no se estaría tampoco cumpliendo el propósito de la responsabilidad. Esto en el sentido clásico. En el sentido internacional, en el estándar internacional, la obligación de reparar recae en principio en cabeza de los estados, porque se considera que son los primeros garantes de los derechos humanos de sus ciudadanos, de sus derechos fundamentales también. Su cumplimiento, de manera similar al concepto clásico de la reparación, no admite ninguna excepción. Ahora veamos el concepto transformador de la reparación. En este caso, el profesor Rodrigo Primi, los profesores Nelson Camilo Sánchez, la profesora Aura Bolívar, la profesora María Paula Zafón, consideran que la reparación transformadora no puede ser una obligación de estricto cumplimiento, sino que debe ser tratada como un principio que puede admitir algunas aplicaciones bajo ciertos matices. Es decir, que en algunos casos se puede reparar en la misma proporción en la que se sufrió el daño, pero en otros no. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver más adelante, la reparación transformadora va a buscar que la víctima tenga cierta justicia distributiva por parte de las autoridades, pero además que se pueda garantizar la sustentabilidad económica de este tipo de medidas. De manera que, bajo el paradigma de la reparación transformadora, se podría aplicar como una obligación estricta la necesidad de reparar a las víctimas siempre y cuando al reparar se puedan preservar los principios de justicia distributiva y de sostenibilidad económica. Es decir, que en aquellos casos en los que al reparar no se logre una justicia distributiva, sería mejor tomar otras medidas o, digamos, no aplicar en el sentido más estricto las normas de reparación. Si la aplicación de la reparación genera, por ejemplo, situaciones de inestabilidad económica, valdría la pena tomar otro tipo de medidas y atenuar esas aplicaciones rigurosas de la reparación proporcional al daño que puede ver uno en los estándares clásicos o estándares internacionales. El profesor Rodrigo Primi plantea un ejemplo muy sencillo. Piensen ustedes en una persona que cría ganado, un ganadero por ejemplo, de los Llanos Orientales, que tiene muchísimas hectáreas de tierra y ha sido despojado por un grupo armado ilegal. Y piensen en una familia que tenía unas pocas hectáreas donde cultivaban algunos alimentos para autosostenerse y también fueron despojados por un grupo armado ilegal. En el estricto sentido clásico de la reparación, estas dos personas, el ganadero y la familia que no tiene mucha tierra, deberían recibir lo mismo que perdieron, es decir, la misma cantidad de hectáreas y digamos los mismos bienes que estos de los cuales habían sido despojados. Si no se les puede entregar la misma cantidad de hectáreas, entonces un dinero que compense esa extensión de tierra o el valor de estos predios de los cuales
fueron despojados. El alcance normativo de la reparación transformadora, como lo veníamos diciendo, nos lleva a pensar en que la reparación no es una norma que se deba cumplir con el rigor, con el mayor rigor, sino que es un principio que se puede atenuar. Y para ello vamos a plantear un ejemplo en el caso de desplazamiento forzado. Piensen ustedes en un ganadero que tiene muchas hectáreas de tierra, que ha sido despojado de estas hectáreas por un actor armado ilegal. Y ahora piensen en una familia campesina que tiene una extensión muy reducida de tierra en la que ha podido más o menos sobrevivir en condiciones de mucha precariedad y que también es despojada por un actor armado ilegal. Si nosotros aplicamos el estándar clásico o el estándar internacional, esto implicaría que tendríamos que brindarles las mismas condiciones o las prestaciones que les permitan retornar a la situación anterior al daño. Es decir, al ganadero tendríamos que darle las mismas hectáreas de tierra para que pudiera continuar su vida y rehacer su proyecto. Y a la familia tendríamos que restituirle una extensión de tierra muy similar a la que tenía antes del despojo. La circunstancia en este caso es, bueno, si le restituimos la poca tierra que tenía la familia que fue despojada a la familia y al ganadero la mucha que tenía, no estaríamos obligando a esta primera familia a retornar a sus condiciones de precariedad, tal vez de pobreza o de miseria. Esta circunstancia llevó a pensar a los defensores del criterio reparador del criterio transformador de la reparación en la necesidad de hacer ajustes, de aprovechar la reparación como un mecanismo para ayudar a construir justicia distributiva al momento de reparar. Entonces, en el ejemplo, ¿qué implicaría aplicar la reparación transformadora? Implicaría que no tendríamos que entregar las mismas prestaciones o las mismas condiciones que fueron deterioradas o afectadas con el daño a las víctimas. Podríamos darle un poco más de tierra y algunas condiciones más favorables de restitución a la familia campesina y al ganadero, por supuesto, prestaciones que le permitan una vida digna, rehacer su proyecto de vida. Esto no significa necesariamente empobrecerlo, pero sí pensar en que las personas que eran pobres antes del despojo no tienen necesariamente que volver a su situación de pobreza cuando se les repara. El último criterio para evaluar los tres conceptos, el clásico, el internacional y el transformador, es el enfoque temporal. La reparación, desde el punto de vista clásico, tiene un enfoque hacia el pasado, es decir, se intenta corregir el daño que ya ocurrió y llevar a la víctima a la situación pasada que vivía previo al perjuicio. En el enfoque internacional, el principal enfoque, la principal orientación que tienen los remedios de la reparación también está hacia el pasado. Hay uno de estos remedios, las garantías de no repetición, que se orientan hacia el futuro, como lo veremos en unos instantes. En cambio, en el enfoque de las reparaciones transformadoras, la idea es que la reparación sea un ejercicio que intente corregir el pasado, pero que también entregue garantías suficientes para construir el futuro. Luego tiene, si se permite la semejanza, una cara doble como la de Hano. Una observación hacia el pasado, teniendo en cuenta cuáles fueron los daños que sufrieron las víctimas, pero una proyección hacia el futuro para evitar que estas víctimas que hoy son reparadas no lleguen a ser presa fácil mañana de nuevos victimarios y prolonguemos esa cadena de victimización. Bueno, vamos a hablar brevemente del estándar internacional de reparación, como les había dicho antes de plantear la comparación entre estándar clásico, internacional y transformador, entre conceptos. Bajo los criterios del derecho internacional, que como les decía, fueron compilados hace algunos años, año 2005, 2007, por Diane Orndlicher, pero también por muchos otros estudiosos del derecho internacional y por la Comisión Internacional de Derecho, podemos encontrar nosotros 5 remedios de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y atentados contra las normas del derecho internacional humanitario. Para poder hacer esta presentación, nosotros también acogimos tuvimos en cuenta los enfoques de la justicia de la profesora Nancy Fraser. Esto nos puede ayudar un poco mejor a ir distinguiendo cada uno de los 5 remedios. Entonces hablaremos primero de lo que piensa la profesora Nancy Fraser sobre cómo debe ser la justicia y luego explicaremos a partir de esa orientación
filosófica, conceptual, los remedios del estándar internacional. Para la profesora Nancy Fraser, la justicia es un asunto en tres dimensiones. Una de ellas tiene que ver con la necesidad de distribuir bien los recursos que hay en una sociedad que en principio pensaríamos son escasos. Justicia implicaría que se entreguen recursos de manera proporcional a las condiciones de cada cual, permitiendo que todos puedan preservar su dignidad. Pero también la justicia, segunda dimensión, es un asunto de reconocimiento. No basta con que nosotros le entreguemos a cada cual los recursos o una parte de los recursos de la sociedad para que pueda vivir bien como un ser humano, sino que además es necesario reconocer que tiene algunas diferencias, que piensa distinto, que siente distinto, que gusta distinto. Y esa es otra forma de justicia que para la profesora Nancy se conoce como justicia de reconocimiento. Y una tercera dimensión está relacionada con la representación. Entonces, ¿de qué sirve que a su merced le entreguen la cantidad de recursos necesaria para tener un proyecto de vida digno, que le reconozcan algunas diferencias, si no le permiten hablar o manifestar sus inquietudes, sus incomodidades, sus propuestas cuando se están diseñando las reglas del juego para poder distribuir o reconocer? Por eso es necesario que además de distribuir bien, de reconocer las diferencias, a su merced le permitan participar en la deliberación, digamos en el debate que configura la democracia y que sirve para construir las reglas del juego. Entonces tenemos tres imágenes de la justicia: hay que distribuir bien, reconocer, ¿sí?, a las personas que son diferentes en esa sociedad y darles a todos la posibilidad de manifestarse ante la comunidad. Bien, volvamos a los remedios que ofrece el estándar internacional de reparación. Son 5. El primero de ellos se conoce como restitución. Recuerden ustedes que ese proviene del estándar clásico. Y nosotros asociamos esta restitución a un ejercicio de justicia distributiva, sobre todo. El propósito de la restitución es regresar a las víctimas a la situación material previa al daño. Ahí está el enfoque hacia el pasado. ¿Y esto en qué se ve manifestado? Se manifiesta en la entrega de los bienes que han sido despojados. Ustedes lo pueden evidenciar, digamos, con el ejercicio que se plantea a partir de la Ley 1448 del año 2011. En la reintegración laboral, también lo han anotado así, el retorno al lugar de residencia, la devolución de las libertades de circulación y de expresión. Pero sobre todo en la restitución de las tierras que fueron despojadas o de los bienes que fueron despojados para las víctimas, de las víctimas. El segundo remedio se conoce como indemnización o compensación. El enfoque claramente es de justicia distributiva, tiene que ver con el reparto de los recursos y el propósito es retornar a la víctima a la situación económica previa a la ocurrencia del daño. La restitución implica retornar a la víctima a la situación material, la compensación, retornar a la víctima a la situación económica. Es decir, si no se puede retornar a la situación material previa al daño, la idea es retornarle o compensarle en términos económicos para que pueda más o menos vivir una circunstancia similar a la que experimentaba antes de la ocurrencia del perjuicio. La prestación principal de la indemnización es la entrega de sumas de dinero que compensen el valor de los bienes que fueron perdidos. Tercer remedio del estándar internacional: la rehabilitación. La rehabilitación la consideramos aquí como un ejercicio de justicia de representación. ¿Por qué? Porque su propósito es devolver a la víctima las capacidades que ésta tiene para asumir su proyecto de vida. Capacidades en términos no solamente económicos, sino psicológicos, laborales, sociales. Por eso, las principales medidas de rehabilitación están relacionadas con asistencia médica, asistencia psicológica y asistencia jurídica para que puedan representar sus intereses ante los tribunales o ante las instituciones que brinden reparaciones o proyectos de política social. El cuarto remedio es el de la satisfacción. De manera similar a lo que ocurre con la rehabilitación, en la satisfacción opera, consideramos, una suerte de justicia de reconocimiento. Su propósito es recuperar la identidad de las víctimas, su memoria como parte de su dignidad, y por eso se ve representada la satisfacción en medidas como el reconocimiento público de responsabilidad por parte de las autoridades, el acto de presentar excusas en público
ante, bueno, toda la sociedad y específicamente ante las víctimas por la ocurrencia de estas violaciones de derechos humanos. Las conmemoraciones, la elaboración de monumentos, la denominación de sitios con o empleando el nombre de algunas víctimas o de algunas comunidades, la búsqueda de los desaparecidos, la configuración de comisiones de la verdad, entre otros. Y el quinto remedio, que decíamos tiene un enfoque hacia el futuro, hacia el pasado, pero también hacia el futuro, es el de las garantías de no repetición. Y consideramos que este es un ejercicio de justicia de reconocimiento, pero también de justicia de representación. ¿Por qué? Porque el propósito de este tipo de medidas es evitar que las víctimas vuelvan a sufrir una violación a sus derechos humanos o que se vuelva a presentar una violación al derecho internacional humanitario. Por eso, algunas prestaciones de este último remedio, de las garantías de no repetición, están relacionadas con cambios institucionales, reformas de las organizaciones que, por ejemplo, permitieron que se violaran los derechos humanos. Piensen ustedes, la creación de normas o de procedimientos que sean estrictos y rigurosos para perseguir, pongo un ejemplo, los casos de falsos positivos. Tiene que ver con el control de los funcionarios que participaron en la violación de esos derechos humanos y, si es del caso, con la expulsión de estas personas de las organizaciones o de las instituciones en las que participaban, con la protección a personal médico, religioso, periodístico, con la educación en derechos humanos. Muchas sentencias del Consejo de Estado se han venido planteando como medida de reparación el hecho de que las organizaciones que son responsables, las entidades responsables, generen cursos de capacitación a sus funcionarios para poder evitar nuevas violaciones a derechos humanos y al VIH. Y, por supuesto, la revisión de las normas que propiciaron la violación de derechos humanos. Estos son los 5 remedios que ofrece la reparación desde el punto de vista internacional. Ahora vamos a profundizar un poco en el concepto de la reparación transformadora. El profesor Rodrigo Primi, esta tabla que ustedes pueden apreciar, está elaborada teniendo en cuenta las sugerencias y obviamente la propuesta del profesor Rodrigo Primi, que ha sido un abanderado en esta área de estudio. Ellos consideran que la reparación es uno de los tantos ejercicios que se pueden hacer para colaborar o buscar la salida del conflicto y encontrar una buena transición hacia la paz. Otras medidas pueden ser la política social y la asistencia humanitaria. La cuestión es que muchas veces se ha confundido el ejercicio de reparación con el de política social y con el de asistencia humanitaria. Y por eso consideramos que es importante traer esta tabla a colación y pues ayudarnos entre todos a lograr mayor claridad sobre este punto. Entonces veamos, existen diferencias importantes entre política pública, política social, asistencia social humanitaria, asistencia humanitaria y reparación con enfoque transformador. Y veamos las diferencias. La política pública social está montada sobre o está pensada sobre un concepto de justicia distributiva. Es bueno repartir para que quienes no tienen el mismo punto de arranque en la carrera social o quienes no tienen las mismas oportunidades puedan tener las mismas posibilidades de ascender, de tener una vida digna. La asistencia humanitaria está cimentada sobre el principio de solidaridad. La asistencia humanitaria consiste en brindarle ayuda de emergencia a las personas que sufren, por ejemplo, un desastre natural o que sufren un atentado terrorista o incluso los vejámenes del conflicto. Está cimentada en la Constitución, el artículo 95, pero en estricto sentido tiene que ver con una actitud solidaria de la sociedad hacia estas personas que se ven afectadas por una u otra circunstancia. En cambio, la reparación estaría cimentada sobre 2 criterios o sobre 2 valores. Uno de ellos sería la justicia correctiva, porque se van a reparar a quienes fueron víctimas. Es decir, si la persona no fue víctima, no puede aspirar a recibir un remedio de la reparación. Ese es un ejercicio de justicia correctiva. Vamos a corregir una violación a los derechos humanos o al VIH. Pero también tendría un enfoque de justicia distributiva y en esto sería similar a la política pública social. En el sentido de que trataría de buscar a las víctimas, pero además entregarle medidas que les permitan vivir en unas condiciones de igualdad material mucho mejores, mucho más representativas que las que tenían antes de que ocurriera el daño. Segundo criterio de comparación entre la política pública social, la asistencia humanitaria y la reparación: el origen fáctico.
La política pública social surge porque existen situaciones de pobreza y de exclusión que hacen que sea necesario corregir esas desigualdades. Si no se corrigen las desigualdades, bueno, podemos generar conflictos sociales como los que hemos venido nosotros tratando de resolver durante los últimos 20, 25 años. La asistencia humanitaria surge cuando tenemos situaciones de crisis que necesitan alguna atención de emergencia, por eso hablaba yo hace unos instantes de los desastres naturales o de algunos atentados, accidentes de tránsito inclusive. En cambio, la reparación tiene su origen en la violación a derechos humanos y a los parámetros del derecho internacional humanitario. El propósito de la política pública social es satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población en general. El propósito de la asistencia humanitaria es garantizar la subsistencia de manera urgente y aliviar el sufrimiento de aquellos que han sido víctimas de las circunstancias que anotábamos atrás, desastres, atentados, el mismo conflicto armado. La reparación buscaría en este caso erradicar las causas del daño, controlar las consecuencias del daño, ¿sí? Y procurar una mejor distribución de los recursos, del reconocimiento, de la representación para que estas circunstancias no se vuelvan a presentar en un futuro. Ahora veamos los beneficiarios. ¿Quiénes se benefician de la política pública social? La población en general, específicamente aquellas personas que tienen menos oportunidades. ¿Quiénes se benefician de la asistencia humanitaria? Los ciudadanos que atraviesan una crisis o una emergencia temporal. Esta asistencia humanitaria tiene un carácter temporal y no se puede confundir con la política pública social que tiene un carácter más permanente. La reparación podría tener un carácter mixto, es decir, temporal, permanente, dependiendo del remedio que estemos aplicando, pero está enfocada principalmente hacia las víctimas del daño. Este punto que acabamos de mencionar sobre si puede ser temporal o permanente, les decía, depende, porque hay circunstancias que se pueden corregir rápidamente con la entrega de una suma de dinero, pero hay otras que van a requerir más atención y acompañamiento por parte de las instituciones y también de los actores armados. Piensen, por ejemplo, en la restitución de tierras en un país como el nuestro. Si no se hace un acompañamiento constante que brinde condiciones de seguridad a las personas que retornan a la tierra, no vamos a poder tener reparación efectiva. Por eso la idea de permanencia es un poco, puede ser vigente o puede ser válida si nosotros pensamos en algunos remedios de la reparación. Piensen también en las medidas de satisfacción o en las medidas de no repetición. Las reformas jurídicas pueden tener carácter permanente si se piensa en tratar de evitar que volvamos a tener violaciones a derechos humanos. Bueno, otro criterio de comparación, las manifestaciones. ¿Cómo puedo yo ver representada o materializada la política pública social? A través de medidas de discriminación positiva. Esto es, algunas prestaciones que se le brindan a los grupos que se encuentran en condiciones de desigualdad que no se le van a brindar a quienes tienen mejores oportunidades. Piensen ustedes en las carreras de atletismo que pudimos nosotros presenciar a través de los medios en los pasados Juegos Olímpicos y bueno, también en estos Juegos Paralímpicos que por estos días se están desarrollando. En las carreras atléticas no todos los corredores parten del mismo punto, ¿sí? En la sociedad no todas las personas partimos del mismo punto. Algunos tenemos cuna de oro, otros tenemos cuna de madera, algunos tenemos mejores oportunidades de acceder a una buena universidad, otros ni siquiera pueden acceder a una universidad. La política pública social busca que quienes tienen menos oportunidades tengan mayores posibilidades de alcanzar ciertos derechos que les permitan vivir en las mismas condiciones de dignidad que aquellos que tienen las mejores oportunidades. Es algo así como ocurre en las carreras de atletismo, que quien tiene la posibilidad de recorrer más distancia tiene que empezar en un punto más lejano. Bueno, a eso se refieren con las medidas de discriminación positiva, becas, oportunidades de subsidio familiar, bueno, entre otras. Estoy pensando en esas dos por el momento. La asistencia humanitaria se manifiesta en prestaciones temporales de objetos y servicios concretos, frazadas, comida, inscripciones a registros sanitarios, suministro de medicinas. La reparación se va a manifestar en los remedios que nosotros anotábamos hace unos instantes: restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, entre otras. La orientación temporal de la política pública social
está representada en el hoy y el mañana. Entonces yo brindo, por ejemplo, subsidios escolares para que los niños en un futuro puedan tener mejores condiciones educativas y mejores salarios, por ejemplo. La asistencia humanitaria está pensada para atender necesidades urgentes, es decir, el enfoque temporal de la asistencia humanitaria es el presente. Hoy ocurrió el desastre natural, necesitan las frazadas hoy, la comida hoy, las medicinas ya. La reparación transformadora está enfocada hacia el ayer, porque vamos a buscar a las víctimas de un daño que ya ocurrió, pero también cuando se brindan los remedios hacia el mañana. Entonces tiene ese enfoque temporal doble. Vamos a ver ahora cómo se vería en la segunda parte de nuestra exposición, cómo se vería representada esa reparación transformadora en un escenario judicial y de programas masivos de reparación. Antes los invito a que revisen, a que observen ustedes un mensaje que nos deja William Ospina en una de sus columnas, Los Invisibles del Espectador, del 27 de septiembre del año 2015, que llama la atención sobre la necesidad de buscar una paz inclusiva y no simplemente retornar a las condiciones previas al conflicto que no son las mejores. Dice William Ospina, una paz sin enormes cambios sociales no llegará al corazón de millones de personas que necesitan ser parte de ella. Bueno, pensemos ahora en cómo se vería representada la reparación transformadora en un escenario judicial. Para ello les pido que pensemos el escenario judicial en 3 momentos. El juez contencioso administrativo tiene 3 oportunidades para brindar una reparación transformadora a las víctimas en este momento del desplazamiento forzado. La primera, la integración del litigio. Cuando recibe la demanda y a través de las reglas de la notificación busca vincular a esa demanda a quienes fueron demandados. Segundo momento, cuando se define el fallo y cuando se definen los efectos que tendrá el fallo. Esto es, en el momento en que dicta excepcionalmente el sentido de su fallo o en el que profiere la sentencia y en el momento en que resuelve los recursos frente a esa sentencia. Y el tercer momento tiene que ver con el seguimiento posterior a sus decisiones. No hemos visto mucho esa situación en las sentencias del Consejo de Estado, pero sí en las de la Corte Constitucional, de manera que ese es otro de los 3 momentos claves para estudiar este concepto de la reparación transformadora en escenarios judiciales. Ahora vamos a tratar de evidenciar cómo sería la reparación transformadora a la luz de 5 criterios que harían o que, digamos, permitirían que se pusiera de manifiesto esta reparación. El primer criterio es el colectivo. ¿Cómo sería una reparación colectiva en esos 3 momentos? Cuando el juez integra el litigio, podría identificar de oficio y vincular a aquellos victimarios que no fueron demandados y a aquellas víctimas que no se presentaron o que no interpusieron el recurso. Esto ocurre en las acciones de grupo. El juez tiene la obligación de integrar el grupo de víctimas, pero sería interesante que pudiera ocurrir en otro tipo de mecanismos como el de la reparación directa. En el momento de la definición de los efectos del daño, el juez podría proferir una sentencia en donde comprometiera a quienes no fueron demandados a brindar reparaciones y también vincular a personas que se sabe que fueron víctimas pero que no buscaron al juez para recibir una reparación. Paréntesis, en este país tenemos ya datos, muchas familias sufren el desplazamiento forzado, pero muy pocas buscan al juez, por temor, por desconocimiento, por dificultades logísticas, por dificultades económicas. Sería interesante que los jueces buscaran a esas personas que se sabe participaron como víctimas en un escenario de despojo en el país. Y en el tercer momento, la reparación podría tener alcance colectivo si se hace un seguimiento a través de audiencias, de autos posteriores al cumplimiento de estas órdenes. La reparación transformadora podría tener un enfoque simbólico, una dimensión simbólica en esos 3 momentos. Entonces veamos, ¿cómo sería una reparación simbólica en el momento en que se integran las partes en el litigio? Bueno, podríamos tener medidas cautelares de protección física y de atención psicológica a las víctimas. Podríamos tener también órdenes que vincularan a psicólogos o a personal profesional especializado en la atención
de las víctimas para recibir sus testimonios cuando se está configurando la prueba del proceso. Y obviamente en la vinculación de autoridades que estén encargadas de la investigación y el juzgamiento de los responsables directos del daño. ¿Cómo sería la reparación simbólica en el momento en que se define el daño? Se podrían decretar medidas concretas de no repetición, ¿sí?, de rehabilitación y de satisfacción para sanar los daños morales, daños a la salud, daños al proyecto de vida en general. Y esto implicaría que los jueces, por ejemplo, se concentraran en ofrecer remedios simbólicos a los daños que no se ven representados en pérdidas materiales y remedios materiales a los daños que se ven representados en la pérdida de bienes concretos. Es decir, esto podría desembocar en el hecho de que la indemnización por perjuicios morales se destinara, o el monto de esas indemnizaciones se destinara a reparar perjuicios materiales y que se intentara buscar otros mecanismos para atender esa pérdida moral, esa afectación espiritual que sufren las víctimas, como la integración de colectivos para la construcción de paz, la orden de un acompañamiento psicológico constante, entre otras. Y obviamente en el seguimiento posterior sería importante que se expidieran constantemente autos, comunicados, que se hiciera una revisión constante y un seguimiento al cumplimiento de estas órdenes. Desde la dimensión participativa, la reparación transformadora en estos tres momentos se vería representada así. Al momento de integrar las partes del litigio, se podría convocar a las víctimas para que, presentaran su perspectiva del daño y el daño pudiera verse a la luz de estas diferentes perspectivas y no solamente de los criterios que han tenido los jueces en cuenta para establecer los rubros o la tipología del daño. En la definición de los efectos del fallo, es una sugerencia que empieza a plantearse en este momento, se podría aprovechar el escenario que tiene el juez para exponer el sentido del fallo. Esto es en el curso del proceso que ha establecido el nuevo código contencioso, el nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Se podría aprovechar ese espacio que tiene el juez para decir: el sentido de mi fallo va a ser este, y ya les voy a entregar el escrito, para hacer una especie de audiencia en el que se pudieran escuchar a las víctimas y decirles: bueno, el sentido de mi fallo va a ser condenar al Estado, declarar su responsabilidad y ofrecerles una reparación. Pero yo quisiera saber, aquí ya que estamos todos sentados, ¿cómo les gustaría ser reparados? ¿Les gustaría un monumento? ¿Se sentirían bien con una suma de dinero solamente? ¿Estaría bien que les brindáramos atención psicológica, que ordenáramos a las autoridades a que los vincularan a planes de vivienda, entre otras cosas? Porque esto permitiría que la reparación fuera pertinente y que tuviera en cuenta el sentir de cada una de las víctimas, que resulta ser muy heterogéneo cuando hablamos de desplazamiento forzado. Y por supuesto, a través de audiencias y de autos de seguimiento al cumplimiento de estas órdenes en el tercer momento del fallo judicial. Otra dimensión, el enfoque diferencial. La reparación transformadora se evidencia en un tratamiento distinto a quienes son distintos, diferente a quienes son diferentes. En la integración de las partes del litigio, medidas cautelares de discriminación positiva, algunos ejemplos solamente: inclusión inmediata en el registro único de víctimas, prestación inmediata de ayuda humanitaria de emergencia como medida cautelar. Y esto sería combinando, ¿no?, la asistencia humanitaria con la reparación transformadora. La inclusión en los planes de vivienda, que termina siendo una proeza para muchas personas en este país. La ampliación de cupos escolares, la atención inmediata a enfermedades físicas y psicológicas, la inclusión en los sistemas de seguridad social en salud, por ejemplo. Pero además en la búsqueda oficiosa de pruebas que vinculen al litigio a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a las comunidades étnicas, afrodescendientes, discapacitadas. En el momento de la definición del fallo, se podría considerar una forma de reparación distinta, teniendo en cuenta la condición particular de la víctima que está interviniendo o del grupo que está participando y está solicitando reparación. No todas las comunidades o no todas las víctimas quedan contentas con la entrega de una suma de dinero. A veces es importante una medida simbólica especial para ciertas comunidades, si se piensa, por ejemplo, en las etnorreparaciones del profesor César Rodríguez. La sentencia debería tener en cuenta las condiciones de vulnerabilidad previas al despojo y no solamente la magnitud del daño, como ha venido o como ocurrió en algún momento con la jurisprudencia del Consejo de Estado. Algunos indicadores serían, por ejemplo, evaluar el ingreso promedio, la relación que tenían las víctimas del despojo con la propiedad. ¿Eran propietarios o eran más bien poseedores o eran tenedores de la tierra?
qué tipo de medidas podrían ofrecerles para sanear sus derechos de propiedad sobre la tierra, evaluar el nivel de escolaridad, su situación de vivienda, su vinculación a un sistema de salud, entre otros, y brindar remedios que tengan en cuenta estas condiciones particulares de las víctimas. También se podría ajustar la base de liquidación del perjuicio lucro cesante. Normalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando va a establecer el monto del perjuicio lucro cesante y no se logra definir cuál era el ingreso de la víctima al momento de sufrir el daño, se hace sobre el salario mínimo. Pero ustedes creen que esta población que sufría por debajo de las líneas de pobreza, por debajo de las líneas de miseria, que estaba excluida, que estaba invisibilizada antes del despojo y por supuesto después, va a quedar bien reparada sobre la base de un salario mínimo? De pronto ese criterio podría cambiar y podría pensarse en otros criterios de liquidación del perjuicio patrimonial que tuvieran en cuenta estas particulares condiciones de pobreza que vive la población en desplazamiento. Y obviamente en el tercer momento sería importante que se hiciera un seguimiento a las órdenes de los jueces y al cumplimiento de sus destinatarios. Es importante que la reparación transformadora tenga un enfoque regional. Hay muchas entidades territoriales que no se vieron vinculadas en las demandas de las víctimas porque casi siempre pensaron en el Ejército Nacional, en la Policía, en el Ministerio de Defensa, pero pasaron de agache, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, los municipios que tienen tanta injerencia en la prestación de los servicios y que tienen tanto que ver con el conflicto armado a lo largo y ancho del país. Sería importante que los jueces vincularan a estas entidades territoriales en la discusión de si hay o no responsabilidad, esto en el momento de integrar el litigio, pero que también al momento de definir el fallo, definir la reparación, pues se generaran sanciones, es decir, reparaciones, obligaciones de reparación a estas entidades territoriales cuando se evidencie que no tuvieron una participación activa en la prevención o en la atención de las víctimas del conflicto. Y obviamente una vigilancia posterior a través de autos de seguimiento y de audiencias de cumplimiento. Bueno, tenemos nosotros una dimensión final sobre las reparaciones transformadoras y está relacionada con la distorsión temporal que existe en los fallos de la justicia contencioso administrativo, que existió en algún momento en la justicia contencioso administrativa. Muchos fallos en términos reales llegan mucho después de lo que se esperaría si se siguieran todos los términos establecidos en la regulación procesal. Por eso la idea es que para corregir esas distorsiones temporales se tomen algunas medidas como estas. En la integración de las partes del litigio se le podría dar trámite preferente a las reclamaciones de reparación de las víctimas, por ejemplo, a los mecanismos de control de reparación directa. Esto obviamente respetando el orden de prelación que se ha establecido en normas como la 446 frente al habeas corpus, la acción de tutela, la misma acción de grupo y otras constitucionales. En la definición de los fallos, los jueces podrían aprovechar la sentencia para ampliar de oficio el alcance de su decisión. Esto es, decir o evaluar dos problemas jurídicos. Uno, la existencia de los daños. Dos, su imputación y su reparación. Pero tres, frente a dos eventos. Uno, el éxodo que sufrieron, o sea, hubo daño al momento del despojo, por qué se imputa al Estado o a las autoridades y cómo se repara. Pero también esos mismos tres elementos, si hubo daño, si se imputa y si se repara, frente a lo que pueda ocurrir después del despojo. Es decir, vamos a atender a estas víctimas que buscan al juez para que les entregue reparación y les vamos a entregar una reparación que consista en sancionar a los responsables en el momento del despojo, pero también sancionar a las entidades que después del despojo no le brindaron la asistencia suficiente a estas víctimas. Y eso haría que le evitáramos otro camino a las víctimas, por ejemplo el desplazamiento, a través de la acción de tutela. Muchas acciones de tutela han llegado después de fallos de responsabilidad estatal por el simple hecho de que las autoridades que tienen que hacer cumplir esos fallos no lo hacen de manera oportuna o de manera eficaz. Y este podría ser un muy buen escenario para tratar de corregir esos errores en la conducta de las autoridades. Y por supuesto, en el tercer momento, haciendo actos de seguimiento, audiencias de cumplimiento para evaluar si se está o no teniendo en cuenta la decisión judicial. Bueno, lo que ustedes ven en pantalla son unas cartillas que desarrollaron las nietas de las madres que sufrieron en Trujillo.
de las mujeres que sufrieron en Trujillo, y nos permite evidenciar cómo de la pesadilla pueden ir surgiendo arcillas importantes para construir sueños mucho más amenos. Como conclusión frente a las preguntas que habíamos planteado al comienzo de esta presentación, podemos decir dos cosas. La primera, sí, los jueces administrativos, contenciosos administrativos, sí podrían brindar reparaciones transformadoras a las víctimas concretamente del desplazamiento forzado. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Recuerdan que era la segunda pregunta? Bueno, a través de todas las medidas que nosotros anotábamos en la segunda parte de nuestra presentación, tratando de brindar reparaciones desde los enfoques simbólico, participativo, diferencial, regional, con enfoque temporal, colectivo, entre otros. Obviamente hay muchas medidas que se quedan sobre el tintero, que valdría la pena que discutiéramos entre todos para saber si son viables en términos económicos, en términos logísticos, sobre todo en términos logísticos. Muchas de estas medidas que nosotros proponemos en la segunda parte de la presentación no llegarían a ser viables, pero algunas podrían facilitarle el trabajo a las víctimas que se acercan al juez a solicitar una reparación, y por qué no también a los jueces para que eviten que tantos pleitos que aparentemente se resuelven se reconfiguren a través de una acción de tutela. Nos queda una propuesta en punto suspensivo, y es que una cantidad de medidas como las que nosotros vimos, transformadoras de reparación a las víctimas del conflicto, del desplazamiento forzado, implicaría que el juez estuviera todo el tiempo encima de los casos. Si ustedes se fijan, hay un tercer momento que sugerimos nosotros, y es el de la vigilancia posterior a las órdenes a través de audiencias de seguimiento, de autos, de evaluación del cumplimiento de las órdenes, de las sentencias. Pues esta tarea no la puede desempeñar un juez que tiene que estar todo el tiempo pendiente de acciones de tutela, de habeas corpus, de una cantidad de mecanismos de control que mis amigos abogados conocerán, que son muy numerosos en el contexto cotidiano de un juez contencioso administrativo. Por eso la propuesta, ahora sí, queda planteada. ¿Por qué no pensar en una jurisdicción especial para las víctimas? Ya tenemos una con la jurisdicción para la restitución de tierras, pero tengamos en cuenta que la restitución es uno de los mecanismos que puede emplearse para reparar a las víctimas, pero no es el único. Y tengamos en cuenta también que está pensado para reparar a las víctimas del desplazamiento, que son la mayoría de víctimas, pero no para las de otro tipo de vejaciones a los derechos humanos. Es más, la jurisdicción de restitución no está comprometiendo necesariamente a las autoridades estatales. Podríamos pensar en una jurisdicción de víctimas en las que se comprometieran autoridades estatales, actores ilegales, y se pudieran, digamos, integrar estos remedios que se han venido aplicando con la ley de víctimas y con la jurisdicción de restitución de tierras. Por eso queda en punto suspensivo la posibilidad de pensar en la viabilidad jurídica, logística, económica de una jurisdicción especial para las víctimas. Yo les agradezco muchísimo por la oportunidad que me han dado. Espero recibir todos sus comentarios, espero que nos podamos volver a encontrar a través de este medio en una próxima oportunidad, y bueno, quedo pendiente de sus apreciaciones, de sus sugerencias y de sus preguntas. Muchísimas gracias.